Me da mucho gusto saludarte en esta sesión de neuroventas. Es una clase donde vamos a aprender de una manera clara, de una manera muy sencilla, cómo venderle a la mente desde el punto de vista de las neuroventas. Antes de eso, quiero darte un poquito de panorama, un poco de contexto para saber dónde estamos parados y cómo lo podemos hacer. Vamos a ver en esta clase por qué el cerebro compra. Gracias a los avances tecnológicos, gracias a las investigaciones y los descubrimientos con respecto al cerebro, vamos a poder ver de una manera muy clara, muy sencilla, por qué el cerebro funciona ante ciertos estímulos y por qué compra, que a veces no tiene nada que ver con lo que la persona te dice. La persona te puede decir es que pues a mí me gusta el rojo y finalmente terminan comprando el verde, por ejemplo. Pero sin embargo, vamos a entender un poquito a través de esta visión de las neuroventas por qué pasa de esta manera. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar en esta sesión? Vamos a estar viendo lo que es un poco de contexto. Es importante saber dónde estamos parados. Vamos a ver lo que son las neuroventas, un poquito de antecedentes. Vamos a ver básicamente las tres herramientas de las neuroventas para potenciar nuestra venta hasta en un 85%. Si tú te quedas hasta el final de esta sesión, vas a poder saber cómo potenciar tu venta desde un 15% hasta un 85%. Vas a poder conocer las herramientas que utilizan los neurovendedores para poder potenciar la venta, ya sea tanto de productos como de servicios. Y vamos a estar viendo un ejemplo de cómo podemos generar o diseñar argumentos de venta. Al final te estaré haciendo una propuesta y llegaremos a unas conclusiones. Así es que vamos a empezar. Estamos hablando que en el caso de las neuroventas, una de las frases que acuño o con la que normalmente me gusta empezar es, no hay razón alguna por la que las empresas, los negocios, personas que se dediquen a trabajar por su cuenta, no hay razón alguna por la que no puedan obtener ganancias sólidas, ganancias crecientes, aún en tiempo de crisis. No se trata de dinero, se trata de saber vender y llegar al objetivo en el caso de las ventas. Y un vendedor sino que obtiene mejores resultados, es un vendedor que va a poder mejorar su calidad de vida desde la primera venta. Esa es una de las consignas más importantes. Ahora bien, ¿dónde está el problema o uno de los problemas centrales en ventas? Te platico. Tengo una experiencia o una carrera de 23 años en ventas. A lo largo de estos 23 años, he tenido la oportunidad de poder trabajar con diferentes perfiles. Sin embargo, en los últimos años, en los últimos 3 años, he tenido la oportunidad de poder trabajar con vendedores a nivel nacional aquí en México desde dos aspectos. Uno, que tiene que ver con las entrevistas, personas o vendedores que se postulan para el puesto de ventas. Me ha tocado entrevistarlos desde el norte, el centro y el sur del país. Estamos hablando de pues, varios estados de la República Mexicana. Y por el otro lado, este curso de neuroventas me ha tocado de manera particular poder impartirlo también a nivel nacional con diferentes vendedores que tiene que ver con la cultura, la forma de venta, el lugar de procedencia, o sea, influyen varios factores. Sin embargo, a la hora de estar aplicando las herramientas de las neuroventas en sus diferentes estados, me he dado cuenta de algo, y es lo que estás viendo en pantalla. El 80% de los vendedores normalmente vende o realiza una labor de venta, trata de generar ingresos, trata de cerrar ventas, trata de llegar a la meta, pero lo hace con de forma empírica. No, por lo regular no tienen un modelo de venta, no tienen herramientas. Si acaso aplicarán una técnica o dos, se escucharán a alguien que sabe y que tiene resultados, tomará dos, tres cositas,
Pero al final del día, si tú dices, tienes un modelo de ventas, tienes un sistema de ventas, tienes una forma de poder hacer las cosas, la realidad es que no. Normalmente donde terminan es en un proceso administrativo. Le enseñan el producto o servicio, le explican características y beneficios, le dan alguna promoción, algún descuento y terminan llevándolo a pagar o a cerrar la venta o a la caja. Esa es una venta para ellos. Yo le llamo que es una venta administrativa. ¿Qué pasa con este 80%? En el caso de este 80%, estamos hablando que pasan varias cosas. Número uno, lo hacen de forma empírica. Número dos, tienen que prospectar a una gran cantidad de personas para que puedan cerrar y dejar y quedar los que necesitan para llegar a su meta o lo que les piden o la meta que se hayan fijado. Entonces, esa es una de las razones principales por las que el nivel de desgaste es muy elevado y con resultados medios bajos. Pero cuando llegan a las partes centrales o de las partes clave de la venta, ahí es donde se atoran. Estamos hablando que no califican al cliente potencial, no saben si les va a comprar, si tiene capacidad de pago, formas de pago, no saben qué perfil o qué personalidad tiene, no detectan la necesidad a profundidad. Hay varios elementos que descuidan desde el inicio y por lo tanto cuando lleguen al final les va a costar mucho trabajo presentar la propuesta, saber si el cliente realmente está interesado, los está sondeando, está comparando y al final donde normalmente se atora la gran mayoría de vendedores es en el cierre, en las objeciones y en el cierre, porque como no visualizan la información clave del cliente, a la hora del cierre les cuesta mucho trabajo. Entonces, todo esto es donde está en la gran mayoría de los vendedores, que es el 80%. Y del otro lado, personas que ya tienen madurez, tienen experiencia, ya desarrollaron un modelo, ciertas herramientas, no un sistema de ventas como tal, sino ciertas herramientas que ya han adaptado con el ensayo y el error, pues ya tienen más o menos un proceso dominado, ya más o menos lo saben, ya se encarrilaron y de alguna manera tienen un sistema de ventas. Eso es básicamente lo que he podido, una de las conclusiones principales a las que he llegado con el paso del tiempo a la hora de entrevistar a candidatos en ventas, incluso vendedores que tienen 10, 20, 30 años, caen en este 80%. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo han sobrevivido? Simplemente a través de el esfuerzo, la constancia, la dedicación, han pulido algunas cosas, pero bien, no trabajan con un sistema de ventas o con herramientas como esta, que son las neuroventas. ¿Cuáles son las causas principales por las que un vendedor se esfuerza mucho con medianos o bajos resultados? ¿Por qué le cuesta trabajo cerrar de manera efectiva? Hay varias razones, pero de las que he encontrado, por lo menos te menciono cuatro. Desde el principio no diagnostican a su cliente, no tienen un perfil, no tienen una radiografía de su cliente. Y como no tienen una radiografía, les cuesta mucho trabajo adaptar lo que ellos saben de su producto o servicio a la necesidad del cliente. Terminan vendiendo características y beneficios. Y ya no van más allá. Y cuando que el cliente necesita una respuesta más sólida, con mayor peso o que tiene que justificar, ya no llegan hasta allá porque les faltan herramientas para justificar. Aparte de eso, si solamente se dedican a vender características y beneficios, te puedo decir que la venta es muy plana, no tiene sabor, no tiene color, les cuesta mucho trabajo emocionar al cliente. Y entonces ahí es donde hacen falta detonadores de venta. Un detonador es algo que te ayuda a potenciar, que despierta el interés de tu cliente. No solamente es a través de la razón. Mucha atención aquí. Muchos clientes piensan, o más bien el vendedor piensa, que solamente a través de la razón es como va a poder captar la atención de su cliente. Piensa que si habla mucho, tiene algunas estrategias para argumentar, para persuadir, es donde va a cerrar la venta y la realidad es que no. Ahorita lo vamos a ver. Otra de las razones es que si no diagnostican, si no diseñan una solución de alto valor, no tienen detonadores emocionales que hacen que potencie la venta, entonces otra de las cosas potenciales por las cuales no cierran una venta es porque falta un sistema, una metodología
de ventas. Aparte, lo que me he dado cuenta es que la gran mayoría les cuesta trabajo o es difícil para ellos poder buscar capacitación, buscar herramientas. Si bien hay un montón de información en Internet, hay bibliografía, hay cursos, hay talleres, hay videos, hay mucha información, hay podcasts. Si bien hay mucha información, pero hay una cultura donde el vendedor piensa que con base en su esfuerzo trabaja más, obtiene más resultados. Pero al final del día es una situación donde le limita. O sea, por más que se esfuerce, siempre va a llegar a más o menos el mismo resultado. Les cuesta trabajo pensar fuera de la caja para poder generar mayores ventas. Te voy a platicar un poquito de mi historia y por qué es que llegué a este punto de las neuroventas, entre otras cosas. Tengo 23 años en ventas, es una trayectoria de 23 años, donde tuve la oportunidad de estudiar Relaciones Económicas Internacionales en la Universidad Autónoma del Estado de México. Con el paso del tiempo, tuve la oportunidad de estudiar un diplomado en Business Management en el Tecnológico de Monterrey, que es una de las instituciones top a nivel nacional e incluso en el extranjero, para poder entender un poco más acerca de las empresas, de los negocios, de cómo funcionan, para poder diseñar soluciones de alto valor a través de la consultoría. Actualmente, el año pasado tuve la oportunidad de certificarme como capacitador, más bien en la venta especializada de productos y servicios ante un organismo que es el Conocer, que certifica habilidades y competencias. En este caso es la venta especializada tanto de productos y servicios. Y aparte de eso, estoy certificado como capacitador externo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y durante los últimos 3 años he tenido la oportunidad, el enorme gusto de poder desarrollar una metodología de ventas desde cero hasta el cierre de las ventas, probada con casos de éxito que vas a ver en un momento, en donde llevo desde cero ahí de la mano a los vendedores en todo el proceso de venta. Eso me ha dado la oportunidad de poder capacitar a nivel nacional a un promedio de 300 personas o 300 vendedores. Estamos hablando que este sistema ya probado, ya corriendo, ya funcionando, con resultados y casos de éxito, 300 personas capacitadas, tanto de manera presencial como en línea. Estamos hablando de gerentes de venta, vendedores de diferentes servicios o productos. Entonces, ¿por qué funciona esto? Porque está basado en investigación, en desarrollo, en ensayo y error, está basado en una metodología que se fue aplicando hasta que nos fue dando un resultado. Y ahorita que ya corremos el proceso con esta metodología con diferentes personas, no importa si tienen meses, no importa si tienen pocos años o tienen 30, 40 años, el resultado sigue siendo el mismo. Están mejorando la calidad y los resultados de sus ventas. Actualmente estoy trabajando o me dedico a dar capacitación o entrenamientos en ventas, coaching, consultoría, y estoy trabajando con la Academia Diamante, que es donde tú puedes tomar cursos en línea o capacitación en vivo para que tú puedas diseñar tus propias ventas e incrementar tu potencial. Entonces, este es el perfil. Ahora, visto de manera gráfica, básicamente podría describírtelo en 4 etapas. Lo que es la parte de vendedor, igual que todos, empecé vendiendo computadoras, vendiendo para una marca de sartenes o de ollas muy prestigiosa. A partir de ahí, ya después, con el paso del tiempo, tuve la oportunidad de trabajar como coordinador de ventas, tenía gente a mi cargo. Después de eso, tuve la oportunidad de trabajar como consultor de negocios, una etapa de las más interesantes, de las más apasionantes que he podido vivir con el Tecnológico de Monterrey, y literalmente me dedicaba a venderle a las empresas. Entonces, empresas de clase mundial, empresas grandes, medianas, internacionales,
me dedicaba a venderles capacitación y consultoría de parte del Tecnológico de Monterrey. Lo más grande o el proyecto más grande que tuve la oportunidad de vender es un proyecto de 5 millones de pesos para una empresa francesa y que ese proyecto fue muy interesante porque me tardé 6 meses, 6 meses en poder desarrollar todo el proceso. Lo único que tenía era el nombre de la persona, el nombre del contacto y el teléfono. Eso era todo. Y a partir de ahí fue desarrollar todo un proceso para que en 6 meses poder concretar una venta de 5 millones. Entonces, ya cuando llegas a ese top, ya cuando vendes ese nivel, ya realmente es mucho más sencillo ver hacia abajo y poder empezar a desarrollar elementos que puedan ayudar a la enorme mayoría a vender. Aquí el objetivo es empoderarte, enseñarte desde lo más básico hasta los niveles más avanzados, cómo vender de manera efectiva, cómo incrementar tus resultados, donde sea. Si eres principiante, si tienes tiempo, ciertos años, si tienes años de experiencia, pero no cuentas con una metodología, o si en tu caso, por ejemplo, trabajas por tu cuenta, eres un profesionista, tienes un negocio, pero al final tienes que vender, porque ese es el nombre del juego, es vender. El nombre de juego, como decía un jefe anteriormente, the name of the game is vender. The name of the game is vender. Ese es el nombre del juego. Quien no lo conoce, quien no lo domina, quien no le gusta, quien al final del día necesita aprender a vender. Y ya en la última parte, como puedes ver en este gráfico, los últimos 3 años me dediqué a la investigación, al desarrollo, al probar y armar una metodología que funcionara. Y eso es lo que estoy trabajando ahorita en Vendedor Diamante a través de la escuela de ventas que se llama Academia Diamante. Visto de manera gráfica, yo lo que hacía antes, y ese es uno de los parteaguas, aquí vas a poder entender por qué brinqué de vendedor tradicional a neurovendedor y a armar un sistema de ventas que le llamo máquina de ventas. Cuando yo empecé, literalmente yo lo que hacía era, igual que muchos, igual yo estaba dentro de ese 80%. Me dedicaba a vender características y beneficios. Eso era lo que hacía. Y ¿qué era lo que me ayudaba? Pues decía, bueno, me gusta tratar a las personas, tengo facilidad de palabra, es un trato amable, pero todo eso, como muchos otros, fue ensayo y error. Y las técnicas que yo asimilé o que yo adopté, después de investigar me di cuenta que eran técnicas obsoletas de los años 60, de 1960, 1970. Entonces ya estábamos en los 2000 y yo todavía tenía un rezago de varias décadas con esas técnicas de venta. Ujú. Y yo lo que hacía, como muchos, me incluyo, vendía a través de el razonamiento o trataba de convencer a las personas. Entonces yo pensaba que se hablaba mucho, era elocuente, trabajaba objeciones, aplicaba una, dos técnicas de cierre, ya estaba del otro lado. Y en efecto sí pasó. Sin embargo, sin embargo, aquí viene un detalle, mucha atención. Llegó un momento en que cambió el mercado, cambiaron los clientes, cambió la forma de vender, pero yo no cambié. Y entonces, al final del día, eso me llevó a simplemente trataba de cerrarlo. Si estaba interesado me decía, lo que voy a pensar, lo primero que hacía era ofrecer descuentos o bajar el precio, disminuir mis comisiones, mi margen de ganancia y disminuir las ganancias de la empresa. Y con el paso del tiempo me di cuenta que no era por ahí. No es tema de precio, es tema de no saber o no tener las herramientas para poder vender y cerrar al precios altos. O sea, ese es uno de los temas o de los paradigmas que tuve con los que tuve que romper. Cuando estaba en la etapa de coordinador, pues básicamente yo me dediqué a generar alianzas estratégicas, seguía vendiendo características, lo que me funcionó en un principio lo seguía haciendo, venta de características y beneficios y con técnicas de los 60. Y
¿Cuáles eran mis áreas de oportunidad? Sí trabajaba objeciones, pero a un nivel básico. Era uno de los talones de Aquiles que yo tenía y trataba de cerrar con descuentos o con promociones las ventas. Entonces, sí funcionaba en su momento, pero se agotó ese modelo, esa forma de hacer las cosas. Lo que te comentaba hace un momento, el cliente evolucionó en su forma de comprar. Ujú. Cuando llegué a la parte de consultor, pues ya tenía cierta madurez, ciertos años de experiencia, ya estaba en otro nivel y, como te digo, con base en el ensayo y error, con base en el esfuerzo, con base en la constancia, pero finalmente yo sentía que me hacía falta algo. Si bien aquí hay unos ejemplos de lo que me tocó hacer, me tocó cerrar una venta con la empresa de Saint-Gobain, ahí está la foto donde estoy justamente en las instalaciones del corporativo, una venta de 5 millones de pesos. Me tocó trabajar con Mercedes-Benz, venderle capacitación por 1 millón de pesos, me acuerdo bien, en marketing digital. Y me tocó trabajar con una empresa dedicada al sector em, de la industria automotriz y le vendí también capacitación por 650,000 pesos. O sea, lo que yo estaba haciendo sí daba resultado. Ya estaba viéndose en mis números, reflejado en mis números. Sin embargo, mucha atención aquí, volvíamos al mismo punto. Era una venta donde ya seguía arrastrando esa parte de venta de características y beneficios. La venta era, aquí ya teníamos que analizar a nuestro cliente potencial. Ya teníamos que diagnosticarlo, había que investigar, había que sondear a nuestro cliente, había que tener información clave, pero todavía me hacía falta, estaba en ese proceso de, sí lo hacía, pero está en proceso de madurez. Aparte de eso, lo que yo hacía era soluciones a la medida, que ese es el trabajo de un consultor. Vendes, pero ya ofreces soluciones a la medida. Y la venta ya era persuasiva. Entonces ya estábamos a otro nivel. ¿Por qué razón? Porque el trato era con los CEOs, con directores generales, directores de recursos humanos, compras, directores o gerentes de compras. Entonces ya ese era mi nivel de negociación. Entonces el nivel de negociación ya tienes que ir bien armado, justificar, tener elementos para poder soportar una propuesta de valor. Eso es básicamente lo que yo estaba haciendo. Y al final del día, en este punto de mi proceso, de mi carrera de ventas, donde estaban mis áreas de oportunidad, no identificaba los tipos de clientes y aparte no, me faltaban detonadores de venta, algo para empujar el cierre de la venta. Sabía que existían, pero no los tenían a la mano, ¿sí? Pero me di cuenta que había un cliente que era más crítico y que estaba mejor informado, ¿sí? Entonces, ese es uno de los detalles importantes. Era un cliente más crítico y y mejor informado. Ese es uno de los detalles más importantes. Entonces, cuando yo empecé a ver esto, yo dije, algo está pasando. Necesito trabajar con cliente, necesito modificar mi perfil. En esencia, eso es lo que tengo que hacer, modificar mi perfil. Entonces, a partir de ahí, empecé. Ahora bien, después de todo ese proceso, donde literalmente fue un proceso largo de mucho aprendizaje, pasó algo. Curiosamente, las personas, los dueños de las empresas, los directores me decían, oye, tú que sabes de ventas, ayuda a tu compañero a que pueda vender. Yo en ese momento sí tenía la noción, sí tenía cierta experiencia, pero me faltaban herramientas. Voy a ser honesto, me faltaban herramientas. Y entonces, al final del día, pero me quedé con esa cosquillita. Te estoy hablando de por lo menos unos 10 años atrás, 10, 12 años atrás aproximadamente. Entonces, ¿qué fue lo que hice en este último proceso de 3 años? Obviamente se vino la pandemia, tuve mucho tiempo para poder revisar qué hacía falta y a partir de ahí me dediqué a investigar, a ver qué herramientas servían en ventas, a revisar diferentes modelos de ventas, a revisar diferentes autores, tanto nacionales como extranjeros, de diferentes países, a nivel nacional también aquí en México, también, y a partir de todo eso
y con base, yo ya estoy ahorita como entrenando vendedores, entonces me da la oportunidad mucho de tanto de vender como de apoyarles en la venta, como de investigar. Entonces fue una combinación muy interesante porque a partir de ahí ya tuve la oportunidad de empezar a construir un modelo de venta. Si bien ya tenía la noción, ya tenía una carrera de más de 15, 20 años aproximadamente de ventas, pero faltaba construir. Y entonces, los 3 años, como estás viendo ahí en pantalla, los últimos 3 años me he dedicado a la investigación, al desarrollo, a armar este modelo de ventas y básicamente este es el resultado final. ¿A qué conclusión llegué? Ya construí y diseñé un modelo de ventas que funciona, los resultados están siendo medio, bajo y altos. Hay casos de éxito comprobados que ahorita te los voy a enseñar más adelante. Ya estamos aplicando neuroventas. O sea, ¿te das cuenta? El modelo de ventas es el pastel completo. Ese es el modelo de ventas, un sistema de ventas desde cero hasta el cierre. Y ya tuve oportunidad de capacitar a 300 personas a nivel nacional, vendedores, gerentes de venta, con este modelo de ventas. Entonces, ese es uno de los grandes logros que tengo de apenas hace unos días. Dentro de ese pastel completo está neuroventas, que es una de las herramientas importantes con las cuales nosotros detonamos, emocionamos, empujamos a que el cliente tome acción. Ese es un detalle muy importante. Y algo, aquí quiero detenerme tantito. Algo muy importante es esto, que no hay cosa más poderosa en este momento que haya visto que son los disparadores mentales. Los disparadores mentales son una de las herramientas más poderosas que he conocido, que he aplicado, que te puedo dar testimonio que funcionan para poder empujar el cierre de la venta. Esa es una de las cosas importantes. Los disparadores mentales es un tema que te recomiendo ampliamente que lo investigues y que lo implementes en tu forma de vender o en tu negocio. Funcionan para generar acción y que el cliente te compre. Eso es. Entonces, si te das cuenta, ya combinas un sistema de ventas, combinas las neuroventas y adicional, estás combinando disparadores mentales. Entonces, estás combinando tres herramientas de las más poderosas y todo en un proceso de ventas que te va a ayudar, te va a llevar de la mano, vas a poder tener mucha seguridad, mucha visibilidad, vas a poder vas a saber exactamente dónde estás parado, dónde se atora tu cliente, vas a saber exactamente cómo llevar a tu cliente al cierre de la venta, que incluso vas a saber en qué momento con anticipación te va a decir que sí, o incluso cuáles son las posibles objeciones y tú ya las vas a trabajar desde antes. Ya tienes esa visibilidad para poder trabajar con tu cliente. Ujú. Entonces, todo eso es lo que implica, esto fue el aprendizaje o el resultado de 3 años de experiencia. Y básicamente con lo que estoy trabajando, ya te lo comenté anteriormente, pero con lo que estoy trabajando en este momento es justamente esto, Academia Diamante. En la Academia Diamante el objetivo es profesionalizar, incrementar los resultados y los ingresos de las empresas, los negocios y todas aquellas personas que desarrollen una labor de venta. Como estás viendo en pantalla, ya tuve la oportunidad de certificarme como en la venta especializada de productos y servicios ante dos organismos en México que son reconocidos a nivel nacional, que es el Conocer, que certifica competencias y habilidades, y ante la Secretaría de Educación Pública. Ujú. Aquí está la foto donde arrancamos para poder, cerramos la propuesta o el proyecto para capacitar a 26 empresas, o más bien 26 tiendas, tanto gerentes de tienda, gerentes de venta como vendedores de la empresa de Sears a nivel nacional. Y ahorita estoy como coach o entrenador de venta. Entonces, se das cuenta de vendedor, como lo viste en un principio, ya hemos evolucionado a coordinador, a consultor, y ahorita estoy en esta parte. ¿Todo para qué? Justamente para
en esta noche poder entregarte lo que es el tema de neuroventas, ¿sí? Aquí es básicamente el tema donde tú vas a poder conocer cuáles son los puntos más importantes y cómo venderle a la mente y obtener incluso hasta un 85% de probabilidades. Vamos a ver cómo venderle al instinto y a la emoción. Básicamente vamos a ver las bases para poder diseñar una venta efectiva. Fíjate bien, desde el instinto y desde la emoción. Instinto y emoción, no lo pierdas de vista. Instinto, emoción y aquí falta la razón. Tres áreas para poder trabajar una venta efectiva. Los vendedores tradicionales únicamente utilizan un solo canal, que es la razón. El neurovendedor utiliza tres: el instinto, la emoción y la razón. Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde, desde el punto de vista de las neuroventas, dónde empieza una venta efectiva? ¿Dónde? Ok. Esto que estás viendo en pantalla está basado en investigaciones, está basado en desarrollo, ya hay bibliografía para esto, eh, pero al final del día se detectó que hay tres áreas dentro de, de un comprador o de un cliente potencial, que es el instinto, la parte más primitiva del ser humano que sirve para sobrevivir, para reaccionar ante ciertos estímulos. Después está la emoción. 90% de las personas compran por emoción. 90%. Y al último, en la parte más alta de este triángulo pirámide está la razón. Entonces, algo importante, cuando tú utilizas estas tres áreas o las estimulas o las trabajas, lo que va a pasar es lo siguiente. Mucha atención aquí. Si tú trabajas del lado izquierdo está la razón. Las características, beneficios, hablan mucho, argumentan, debaten, todo esto que hacen, persuaden, únicamente están trabajando un área, un canal, que es el neuroventas, es solamente un tema, y es la razón, y tienen hasta el 85% de efectividad, solamente hasta el 85%. Empezarse, prospectar más, porque como nada más tienen un canal y el porcentaje es muy bajo, hasta de un 15%, lo que pasa es que al final las personas buscan otro comprador o simplemente aturden a la gente o hablan demasiado, pero al final del día solamente llegan a un 85%. ¿Te das cuenta? Esa es una de las razones principales por las cuales el vendedor no tiene tanta efectividad. Utiliza la razón, que es un solo canal. Ahora bien, del otro lado, la otra cara de la moneda es un neurovendedor que ya conoce el instinto, que ya conoce la emoción y conoce la razón. Cuando aprende a utilizar las herramientas de las neuroventas, literalmente está trabajando con hasta un 85% de efectividad. ¿Por qué razón? Porque está estimulando tres áreas del cliente potencial. Un vendedor tradicional solamente estimula una, que es la razón. La gente no compra por la razón. La gente compra por instinto, por emoción y la razón. ¿Te das cuenta por qué hay un 15% acá y un 85% acá? Entonces, si tú utilizas estas herramientas que te voy a dar esta noche o en esta sesión, perfectamente vas a ver tus resultados y lo vas a incrementar casi de manera inmediata. Como te comenté, está en el centro de la persona está el instinto, la parte más primitiva, la programación que nos ayuda o nos sirve para sobrevivir. Es ahí donde vamos a empezar a estimular. Después en el círculo del medio está la emoción. Ya que trabajamos el instinto, vamos a emocionar a la persona. No, no es nada más decirle cosas bonitas o no. Hay ciertas técnicas o ciertas herramientas para tu poder estimular la emoción de tu cliente y después le vas a dar un argumento de venta para que lo razone, lo digiera, lo procese y evidentemente tome una decisión. En el caso del instinto,
los elementos que se enfocan es, por ejemplo, lo más básico, la supervivencia, por ejemplo, el alimento, la protección, la seguridad. Esos son elementos básicos que están en la programación de todos los seres humanos. Pero cuando tú diseñas, fíjate, aquí está uno de los secretos más importantes de esta sesión. Cuando tú diseñas un argumento poderoso que va directamente en instinto, no pasa por la razón, se va directamente al instinto, estás estimulando y estás activando la decisión de compra desde el instinto. Eso es una de las cosas más poderosas. En la emoción, literalmente, cuando tú haces algo, dices algo, estás generando una emoción, que es una reacción neurobiológica. Es una reacción del cuerpo ante ciertos estímulos que te van a generar un sentimiento. Estoy contento, estoy feliz, me agrada, está emocionante, me parece novedoso, wow, qué padre. Entonces ahí estás detonando emociones. ¿Para qué? Para generar una venta de tu producto o de tu servicio. Entonces te das cuenta, ya trabajamos en instinto, ya estamos detonando emociones y estamos elevando ese porcentaje. Y por último, viene la razón, donde literalmente, claro, se enfocan a la parte lógica, al justificar, al argumentar, la parte numérica, la parte estructural, pero lo tiene que procesar para tomar una decisión. Pero te das cuenta, ya trabajaste desde el interior de la persona. Las personas toman decisiones de compra de manera subconsciente o inconsciente. Y es ahí donde entra el instinto y la emoción. Si tú aprendes a través de las neuroventas a estimular el instinto y la emoción, cuando llegue a la razón, el cliente va a decir, yo lo quiero, no sé por qué, pero me gustó. Entonces, ese es el resultado que puedes incrementar hasta un 85% de probabilidades de vender de manera exitosa. Para poder tener una venta o más bien generar una neuroventa exitosa, debes de cimentar o debes de trabajar los cimientos de tu neuroventa. ¿Cuáles son? Por orden de importancia está el instinto, está la emoción y está la razón, que literalmente es como poner el fundamento de un edificio. Si tú estuvieras en Dubái y fueras a construir el rascacielos más alto del mundo, de unos 70, 80, 100 pisos, ¿qué es lo primero que tendrías que pensar si fueras un arquitecto o un ingeniero civil? Lo primero lo que tendrías que pensar es en poner los cimientos o los fundamentos. Entonces, si tú pones los cimientos o los fundamentos, lo que va a pasar es que vas a poder construir una venta potencial, es decir, vas a poder vender desde los cienes, los miles, los 10,000, los 100,000 y empezar a potenciar tu venta. No importa el monto o el precio de inversión de tu servicio, no importa lo que vale. No es, no es tanto el precio, sino cómo tú trabajas con tu cliente para que capte su atención, estimules a tu cliente y por consiguiente esté dispuesto, escucha bien, esté dispuesto a pagarte hasta 3 veces más su valor. ¿Por qué razón? Porque estás cubriendo una necesidad primaria o básica, utilizando las 3 herramientas donde fundamentas tu neuroventa, el instinto, la emoción y la razón. ¿Qué tal te está pareciendo hasta aquí el tema? ¿Qué beneficios tienen las neuroventas? Vas a aprender cómo compra instintivamente el ser humano, cómo desarticular el precio del juego de que está muy caro, está muy alto y utilizarlo a tu favor. En las neuroventas involucras a la mayoría de los sentidos y utilizas palabra clave para activar esa, ese deseo de comprar. Viéndolo de manera gráfica, tenemos lo que es el cerebro instintivo, donde tomas decisiones a través de la supervivencia. Tenemos el de cerebro emocional o límbico. Acuérdate, 90% funcionan o toman decisiones en base a la emoción. Y la parte racional. Todos estamos conformados con estos no son tres cerebros propiamente, son tres
zonas en las que se divide nuestro cerebro, pero que tú puedes activar, estimular, puedes construir una venta literalmente potencial de hasta un 85% con cada una de estas tres áreas. Esto es importante. Un poquito más de detalles para poder entender cómo funcionan. Estamos hablando que el instinto de entrada no razona, solamente reacciona. Si yo te digo, fuego, fuego, ¿qué es lo que va a pasar? Tú inmediatamente brincas, saltas, ves alrededor, lo primero que haces, sales corriendo del lugar, no lo razonaste, simplemente fue un instinto a una señal de alerta. Ujú. En el caso de la emoción, básicamente puedes detonar o generar emociones específicas en tu cliente para que lo asocie lo que tú vendes, productos o servicios, con sus emociones. Y evidentemente la parte lógica, donde es numérica, hay que argumentar, hay que justificar, esa es otra herramienta. Entonces, una de las ideas centrales de esta sesión es, hay tres herramientas con las cuales tú vas a poder generar una venta, que es el instinto, aquí está una primera herramienta, la emoción y la razón. Esas son las tres herramientas esenciales con las cuales tú puedes fundamentar una neuroventa y que puedas vender de una manera más sencilla, más impactante y cerrar con mayor autoridad y con mayor poder. En el tema de las emociones, ¿a qué pasa con el tema de las emociones? Esto es muy importante. Las emociones son producto de nuestros pensamientos. Cuando te voy a dar una frase central. Nuestro cerebro es la fábrica de las emociones. Vuelvo a repetir, nuestro cerebro es la fábrica de nuestras emociones. Si tú trabajas los pensamientos de tu cliente, vas a detonar emociones, que no es otra cosa más que una reacción química. Ahorita lo vamos a ver, pero al final del día vas a emocionar a tu cliente. Si tú le dices, mire, esto está muy bueno, esto le va a gustar, esto es sensacional y está diseñado para que usted tenga el mayor placer, en ese momento se paran las antenitas de tu cliente y dice, a ver, placer, ¿a qué se refiere? A ver, explícamelo. Entonces, estás captando la atención, estás detonando placer o una sustancia química que se llama dopamina y en ese momento estás generando emociones. Recuerda, hasta un 90, las personas toman decisiones de compra, por lo menos 90% de ellas. ¿Cuáles son las herramientas para tú poder detonar emociones? Te voy a dar 5 pasos. La primera es, para detonar emociones, tienes 5 poderosas herramientas. ¿Cuáles son? Tienes la novedad y sorpresa, facilidad y alcanzable, el que lo adaptes a tu cliente, el que le quites el dolor y la empatía. Cuando tú trabajas estas 5 estrategias, literalmente van a pasar varias cosas. Tu cliente te va a voltear a ver, va a sentir que le estás resolviendo la vida o el mundo, va a confiar en ti y lo más importante, vas a generar un vínculo muy poderoso para conectar con tu cliente. Y entonces, fíjate bien, entonces en ese punto, el cliente va a estar dispuesto a confiar su dinero en ti. ¿Te das cuenta? El cliente, ya que generaste ese vínculo poderoso, va a confiar de tal manera en ti que confíes su dinero en lo que en tu propuesta de valor con estas 5 herramientas. Imagínate qué impactante y cómo cambia el mundo de las ventas con estas neurotransmisores, estas 5 herramientas. Ya lo platicamos, está el instinto, ya vimos qué elementos tiene, ya vimos la emoción, que son 5 estrategias, hay otras, pero estas son de las más importantes. Y por último, le estás dando argumentos.
Estos son los neurotransmisores. Te voy a explicar cómo funcionan. El cerebro busca emociones. Acuérdate, la fábrica de las emociones es el cerebro y los vamos a estimular de la siguiente manera. ¿Qué experiencias busca el cerebro? La primera, cuando tú le muestras en una venta a tu cliente algo novedoso, algo sorpresivo, algo inesperado, algo que no estaba contemplado en el guión de ventas, y cuando tú abres el abanico de posibilidades, esto es clave, mucha atención, toma nota, abres su abanico de posibilidades, entonces lo que va a pasar es que vas a generar sorpresa. Eso es lo que la reacción que vas a generar. Cuando tú explicas o muestras, depende de lo que vendes, algo inesperado, algo sorpresivo, abres el abanico de posibilidades para darle solución a su necesidad, entonces vas a generar un químico que se llama noradrenalina. Entonces así, qué interesante. Lo que te comentaba hace un momento, la dopamina. La dopamina es cuando tú recompensas a tu cliente, le facilitas las cosas, literalmente le ayudas a resolver un tema. Cuando tú le das valores agregados y lo haces sentir único, le das la razón, en ese momento estás generando dopamina. Incluso va a pasar que te vuelve a preguntar, a ver, vuélvelo a repetir. No es que no haya entendido, no es que no haya quedado claro, no es que no te haya sabido explicar, simplemente quiere volver a sentir esa dopamina. Ese es el efecto que está pasando. Si te das cuenta, la fábrica de las emociones son los pensamientos. Esto es cuando tú en tus argumentos de venta los diseñas de tal manera que generes dopamina, vas a tener a tu cliente, así como una olla express, va generando efervescencia. Uno de los más útiles es cuando tú literalmente lo que tú le explicas lo adaptas a su mundo, a su contexto de tu cliente, cuando él empieza a relacionar lo que tú le enseñas con lo que con su mundo, con lo que él sabe, lo que él conoce, entonces estás generando otro químico muy poderoso que es la acetilcolina. Entonces, esa es una de las partes más importantes, por eso no es solamente hablar de características y beneficios, hay que enseñar, hay que ayudarle a que experimente, que toque, que huele, que palpe, que lo compruebe, para que entonces él pueda ir asimilando o adaptando lo que tú le dices a su mundo. Y entonces el cerebro lo que va a pasar es, ¡tarán!, se va abriendo. Tenemos lo que es la endorfina. Ese es uno de los más poderosos. Las industrias farmacéuticas se han hecho multimillonarias a través de este recurso. Es decir, antes vendían una aspirina, después vendían una aspirina con cafeína, después están vendiendo una versión con que te quita el dolor de cabeza en 5 minutos, una cosa así. Pero te das cuenta, están trabajando con quitar el dolor. No hay nada más poderoso, mucha atención aquí, no hay nada más poderoso que quitarle el dolor a una persona. ¿Y qué es en ventas? ¿Qué es un dolor? Eso es importante. En ventas, ¿qué es un dolor? Una preocupación, una angustia, una frustración. Cuando tú literalmente desde tu cancha, desde tu posición de vendedor o asesor de venta, le dices, señor, yo le voy a ayudar. Le voy a ayudar a resolver, vamos a cubrir su necesidad, yo estoy de su lado. Cuando tú empiezas a trabajar ese tipo de argumentos y literalmente te pones en sus zapatos, lo que estás haciendo es, literalmente es como si le estuvieras quitando una carga de encima a tu cliente. Y entonces el efecto que va a provocar es, ay, me siento muy ligero, me gusta que me ayudes, lo que tú me dices me conforta. Entonces ese es el efecto que estás generando desde el punto de vista de las neuroventas. Y lo que estás generando es endorfinas. Aligeras la carga del cliente, le das soluciones, le permites le haces sentir comprendido. Esa es la famosa empatía. Y por último, cuando tú literalmente generas empatía, le transmites tus emociones y permites que él exprese sus emociones, él o ella, estás generando serotonina. Entonces, si te das cuenta, son 5 químicos que tú puedes estar trabajando todo el tiempo a lo largo de tu discurso de ventas y literalmente lo que estás haciendo es generando esa efervescencia en tu cliente.
Y esos son 5 estrategias para detonar emociones. Entonces, te das cuenta cómo vamos trabajando con esto. Ahora bien, ¿qué necesitamos para armar una neuroventa? Ya vimos dónde está el principio, cuáles son las herramientas, el potencial que tiene, pero sin embargo aquí, ¿cómo toma decisiones el cliente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para generar una neuroventa? Eso es un tema muy importante. ¿Qué tenemos que hacer para generar una neuroventa? Pon atención. Básicamente, desde el punto de vista de las neuroventas, primero tenemos que captar su atención. Le dices algo que sea novedoso, sea atractivo, que entonces captas su atención. Ya que captaste su atención, en ese momento empiezas a trabajar con el instinto. ¿Dónde está el centro de la venta? ¿Dónde empieza? En el instinto. Entonces empiezas a trabajar tus argumentos de venta enfocados al instinto. Y ya que tienes estimulado esta área de la persona, entonces trabajas la emoción. Vas trabajando ese nivel de efervescencia. Ya te di 5 estrategias para que entonces puedas darle un argumento que lo razone, que lo digiera, que lo comprenda y pueda tomar una decisión. Eso es importante. ¿Qué antecedentes hay para las neuroventas? ¿Dónde podemos apoyarnos en las neuroventas? Eso es muy importante. Estamos hablando que Paul MacLean, un neurobiólogo, un investigador de los años 50, él decía o tenía la hipótesis de que las personas tenían 3 cerebros. Anatómicamente, físicamente, biológicamente tenía 3 cerebros. Dedicó mucho tiempo a la investigación para demostrar esta hipótesis, nunca lo pudo demostrar, o sea, físicamente que nosotros tuviéramos 3 cerebros, no lo pudo demostrar, pero se quedó escrito en su libro, El cerebro trino en evolución. Ujú. Años después, viene Jürgen Klarik, retoma con un equipo de multidisciplinario, biólogos, químicos, eh, antropólogos sociales, psicólogos, médicos, y empiezan a trabajar con una serie de hipótesis. ¿Qué es lo que le gusta al cerebro? ¿Por qué le llama la atención? ¿Por qué compra? ¿Qué hace que despierte el cerebro para tomar una decisión de compra? ¿Qué cautiva al cerebro? Y entonces a partir de ahí empezaron a trabajar con hipótesis, cada hipótesis la probaban con más de 400 personas de diferentes países, hombres y mujeres en 3 rangos de edad. Y lo más interesante es que redujeron el porcentaje de error a la hora de demostrarlo hasta un 5%. ¿Te das cuenta? El mínimo de error es de un 5%. Entonces, quiere decir que las hipótesis que comprobaron a través de la tecnología, a través de un casco, de unos lentes, donde daban argumentos de venta y veían cómo reaccionaba el cerebro en tiempo real, los fueron comprobando hasta que llegaron a ciertas conclusiones, que es las que estás viendo en esta sesión. Lo más importante no son 3 cerebros, sino el cerebro se divide en 3 partes, que es la parte instintiva, la parte emocional y la parte racional. Pero en conjunto, si tú trabajas con estas 3 etapas, vas a poder detonar una neuroventa y potenciar lo que tú haces e incrementar tus resultados. Esa es una de las cosas más maravillosas que nos ha dejado Paul MacLean en su momento, eh, Jürgen Klarik en el tema de las neuroventas. Ya lo com- Aquí hay una de las partes importantes. Te comenté, el cerebro se divide en 3 partes. La parte primitiva, que todo lo que nos ayuda a sobrevivir, ahí es donde entra la primera herramienta. La segunda herramienta, todo lo que sea emocional, ahí entra la segunda herramienta. Y la tercera herramienta es todo lo que ayude a entender lo que tú le estás vendiendo. Si te das cuenta, ya no solamente es vender características y beneficios, es promover o activar el instinto, emocionarlo y que entienda. Ese es el secreto de las neuroventas. De manera resumida, aquí están los 5 elementos que puedes afectar. Cuando buscas algo novedoso y sorpresivo,
Cuando tú abres un abanico de posibilidades, generas noradrenalina. Cuando tú facilitas y recompensas a tu cliente, le muestras valores agregados y lo haces sentir único, generas dopamina. Cuando tú adaptas lo que tú vendes a la realidad del cliente, generas acetilcolina. Cuando tú quitas el dolor, la carga, la preocupación, la ansiedad, la frustración, la molestia de tu cliente, estás generando endorfinas. Y aquí es donde el cliente está dispuesto a pagarte hasta 3 veces más, simplemente porque le estás quitando el peso de encima. Y por último, estás generando serotonina cuando literalmente haces que el cliente se emocione, tú te emocionas con él y generas esa empatía. Te voy a dar un caso práctico. ¿Cómo puedes diseñar neuroventas cuando tú le vendes a una mujer? Esto es importante. ¿Cómo le vendes una televisión a una mujer? Estamos hablando que en neuroventas no le puedes hablar igual a un hombre que a una mujer, a un adulto mayor que a un joven. Las neuroventas justamente sí tienes que hacer específicamente hablarle al contexto y a la persona. En este caso es una mujer en el cual tú le vas a vender vamos a pensar que tú vendes tecnología, que tú vendes televisiones o pantallas planas. Entonces, ¿cómo le venderías una pantalla plana o un televisor a una mujer? Ok, vamos a ver 3 argumentos de venta. 3 argumentos para venderle a una mujer. Número 1, primera opción. Cuando tú le dices o le empiezas a vender la idea a tu cliente, mira, es un televisor con alta tecnología en, en 4K y 3D. La reacción de una mujer por lo regular va a ser, está padre, pero no la entendí. O sea, no me queda muy claro exactamente qué es lo que me estás diciendo. Sí, más o menos lo domino, pero no me queda muy claro. Entonces, literalmente lo que estás haciendo es que el cerebro se va a apagar o no vas a dejar de captar su atención. Número 1, le estás dando muchas cuestiones técnicas que para el cerebro de una mujer no la estás atrapando. Segunda opción, cuando tú le dices a una mujer, esta es una pantalla plana, un televisor, donde va a disfrutar de la alta calidad de sus colores. Ujú. Ah, ok. Te está dando cuenta que ya te está poniendo atención. Ah, colores, calidad. No estás buscando cosas muy técnicas, muy sofisticadas, porque a veces uno piensa que puede ganarse a la persona dándole cosas muy sofisticadas. Al revés, estás haciendo que el cliente, si no está muy relacionado con ese contexto, simplemente te deje de poner atención y el nivel de efectividad baja. ¿Te das cuenta cómo estás ahí viendo el 15% de probabilidades de la venta? Convences a través de la razón, en este caso a través de venderle la parte técnica. Tercera opción, cuando tú le dices, cuando tú le dices, este es un televisor de alta calidad donde va a querer pasar todo el fin de semana viendo sus series favoritas, literalmente estás captando la atención de la persona. ¿Por qué razón? Porque una mujer es emocional. Si tú le pones una telenovela, una serie, una película, literalmente lo que va a hacer, vas a atrapar, a cautivar a una mujer. Porque esa es una de las cosas donde ella le gusta. ¿Por qué crees que las novelas, las historias, narradas captan tanto la atención de las mujeres? Por estos principios. Ujú. Ahora bien, hasta aquí terminamos la parte de neuroventas. Ya para ir concluyendo, ¿qué testimonios hemos tenido? Te comenté al inicio de la sesión que hemos tenido casos de éxito aplicando neuroventas o la metodología de ventas. Estos son solamente algunos ejemplos con los que me ha tocado capacitar, me ha tocado entrenar, me ha tocado trabajar de manera personal. Tenemos el caso de María, que en su momento vendió un sistema de impermeabilización de 200,000 pesos, un servicio para el hogar. Ella se le hacía muy difícil, antes vendía 10, 15, 20, le costaba mucho trabajo.
pero una vez que encontró la metodología de ventas, aplicó neuroventas, vendió un servicio de impermeabilización. Tenemos a Miguel Matadamas, muy buen vendedor, muy buen chico. Él terminó vendiendo un servicio de cambiarle el techo a un restaurante en un segundo piso. Ujú. Entonces, literalmente la señora, la clienta, la dueña del negocio, terminó una vez que le dijo, señora, confía en mí, yo sé lo que le estoy dando, y empezó a aplicar las herramientas de las de neuroventas. La clienta confió en el vendedor, llegó a contratar el servicio y literalmente dice él que empezó, que no le alcanzaba para pagar la cantidad, literalmente empezó a sacar de su monedero, de su bolsa, de su cartera, empezó a sacar billetes de 50, de 100, de 200 y le pidió a su hija, pues ayúdame. Entonces empezaron a pagar hasta que completaron el total. Ese es uno de los casos de venta con Miguel Matadamas. Tenemos el caso de Isaías, que ya con la capacitación que se les ha dado, los entrenamientos que les he brindado, y empezaron a aplicar los conceptos de neuroventas y un sistema de ventas, y literalmente empezó a vender ya en promedio 100,000 pesos. En este caso fue una impermeabilización. No había vendido una cantidad así hasta su momento. Tenemos a Víctor, que si bien él estaba con nosotros, ahorita está en la industria automotriz, sin embargo, él pasaron varias cosas. En el caso de Víctor, nos decía, mejoró su nivel de prospección, su nivel de cierres, su tasa de conversión o de cierres. Empezó a preguntar más, empezó a calificar al cliente potencial y aplicar de una manera más sencilla o con mayores elementos el cierre de la venta. Tenemos el caso de Erika, que es una chica que ha trabajado a la parte de las ventas y llegando yo le dije, no hay ninguna razón por la que no vendas bien desde el primer día. Y en el primer mes vendió, tuvo una venta de 63,000 pesos. Entonces ella se lo creyó, aplicó las herramientas, utilizó obviamente hizo gala de su experiencia y obtuvo resultados. Entonces, estos son testimonios contundentes. Si te das cuenta, son diferentes personas que han aplicado las herramientas y han tenido resultados sobresalientes. Entonces, cuáles son las conclusiones a las que llego? Que las personas que aplican las herramientas de las neuroventas y el sistema de ventas que te comenté, empiezan a crecer gradualmente sus resultados. ¿A qué conclusiones llegamos con esta sesión? Las neuroventas son uno de los aliados más poderosos en nuestra labor de venta. Nos ayudan a potenciar nuestra venta desde el principio. Ya no hay que batallarle, ya no hay que desgastarse, si bien sí lo necesario, pero en menor grado. Y nos van a dar una efectividad. Bien, un vendedor tradicional o sin herramientas como las que te estoy platicando en esta sesión, solamente llegan hasta el 15%. Solamente un canal y solamente tienen hasta el 15% de efectividad porque es la razón. Sin embargo, un neurovendedor que le vende al instinto, a la emoción y a la razón, el porcentaje incrementa hasta en un 85%, porque está utilizando 3 canales y que van al consciente, al subconsciente y a la razón. Entonces, estás potenciando la neuroventa o a tu cliente hasta en un 85%. Hasta aquí la sesión. ¿Cuál es la propuesta? Que si tú quieres incrementar tus resultados de manera potencial, si quieres aprender la técnica, cómo funcionan, te invito al curso de neuroventas que se va a impartir próximamente y que en este curso vas a tener la oportunidad literalmente de conocer las herramientas, de saber cómo se aplican, vas a literalmente hacer ejercicios, vas a tener casos de estudio, vas a tener una plataforma donde va a venir todo el contenido a tu disposición, vas a ver sesiones en vivo para que puedas tomar el curso, conocer las herramientas, pero implementarlas. Va a haber un acompañamiento para implementar
herramienta de las neuroventas. Así es que si estás interesado, inscríbete. ¿Cuál es la enorme ventaja que tiene este curso? Que es una primera inversión, que si tú vas a recuperar tu inversión en mucho menos tiempo. No es un gasto, es una inversión. Y aparte de que vas a potenciar tus resultados, desarrollar otras habilidades en ventas, vas a poder generar ingresos a otro nivel. Y evidentemente que en automático van a pagar esta inversión. Esa es una pequeña inversión con respecto a los resultados que tú vas a obtener. Entonces te das cuenta, tienes mucho que ganar y nada que perder. Así es que te animo a que tomes acción hoy y te inscribas al curso de neuroventas. Te agradezco que hayas llegado hasta este punto y hayas escuchado cada uno de los comentarios con respecto a neuroventas. Así es que toma acción y si tienes dudas, preguntas, inquietudes, con mucho gusto, haz tus preguntas, utiliza los medios de contacto que te dejo aquí para que entonces puedas trabajar, resolver tus dudas, tus inquietudes. Pero una cosa sí te digo, esta es una herramienta potencial. Está basado en investigaciones. Tardaron varios años en poder desarrollar y perfeccionar estas herramientas y ahora tú las tienes a tu disposición con a un precio de inversión muy, muy, muy bajo y puedes potenciar increíblemente tu perfil en ventas. Ya no es esforzarse solamente, ya no es caerle bien a la gente, ahora tienes herramientas poderosas, hazlas tus aliados. Te veo en el curso de neuroventas.